Quiero que vayan por favor conmigo al libro de Romanos, al capítulo 11, al versículo número 36. Ese es un texto muy conocido donde Dios dice en su palabra lo siguiente: porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Para nosotros poder comprender este pasaje, debemos de alguna manera retroceder un poquito en el mismo libro de Romanos, que es escrito por el apóstol Pablo. Lo cierto es que Romanos, en los primeros 11 capítulos, describe la condición terriblemente desastrosa, pecadora del hombre, de la humanidad. La terrible condición en la que se encuentra. En el capítulo 1 a 3 se centra él dentro de esa condición del hombre en la obra de Cristo en la cruz para justificar solamente por la fe en Cristo a los que creen en Jesús. Luego el capítulo 4 y 5, Romanos nos presenta la obra del Espíritu Santo para conquistar el pecado y para darnos la seguridad con la que todo cristiano debe vivir debajo del sol. Los versículos 6 al 8 nos presentan la gracia soberana de Dios. Nosotros entendemos que Dios es soberano, que Él hace lo que Él quiere, cuando quiere, de la manera que quiere y a quien quiere. Por eso tal vez algunos de ustedes están aquí esta mañana, porque Dios es soberano. Y cuando llegamos a los capítulos finales, de manera particular del 9 al 11 y en el versículo 32, Pablo dice lo siguiente, dice él: porque Dios ha encerrado a todos en desobediencia para mostrar misericordia a todos. Lo cierto es que en respuesta a la obra de Dios a favor de la humanidad pecadora, Pablo, cuando llega a comprender todo lo que es el hombre, él llega a comprender también todo lo que Dios ha hecho para traerle salvación y vida eterna al hombre. Y él, cuando comprende eso, no puede dejar de alabar a Dios, de exaltar a Dios y de expresar un poema para con Dios. No puede dejar de hacerlo. Y él declara eso en el capítulo 11 del 33 al 36. Él podía ver con claridad lo que Dios había hecho. Es triste que la gente hoy no pueda contemplar ni ver todo lo que Dios hace a nuestro favor. Cómo Él nos provee, cómo nos sustenta, cómo nos cuida. Cómo permite que pases una pandemia y Él te guarda. Cómo te concede alimento, cómo te da un trabajo, cómo cuida de los tuyos. Pablo había visto todo aquello y él prorrumpe en alabanza y prorrumpe en adoración. Así debería ser todo hombre, agradecido para con Dios. Dice Romanos 11 del 33 al 36, oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Y aquí viene nuestro texto que hemos leído. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Y aquí es donde Dios quiere que estemos, en ese último versículo. Cuando nosotros entendemos su obra, cuando entendemos sus caminos, cuando entendemos de su providencia, Él quiere recibir esa gloria, recibir esa honra. Eso es lo que Dios espera de mortales como nosotros. Sorprendidos de su misericordia y adorando a Dios mediante Jesucristo. La vida cristiana es el fruto
de un corazón y de una mente que han sido transformados, que han sido renovados y transformadas al ver y disfrutar la misericordia todo suficiente y soberana de Dios revelada en Jesucristo. Antes de entrar en nuestro tema, este pasaje, el último versículo, el versículo 36, realmente llega a ser la consecuencia de varias cosas que están en el mismo contexto. Uno de ellos es que Dios habla en el versículo 33 y Él habla de las riquezas, de la sabiduría y el conocimiento de Dios, que son profundamente infinitos. Las riquezas de Dios, todo lo que Dios conoce, todo lo que Él sabe, su sabiduría, son tan profundamente infinitos que nunca estaremos más allá de Dios en cuanto a conocimiento, en cuanto a riquezas y en cuanto a sabiduría. Cada detalle que Dios hace debajo del cielo, aunque no lo entendamos, Dios lo hace con sabiduría. Dios lo hace con un entendimiento claro de que eso que ocurrió, aunque no lo entendamos, tiene un propósito que es justo, bueno y santo, y que al final va a traer gloria a su nombre. La riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios van más allá de nuestro entendimiento. Pero también el texto nos habla que nadie puede darle algo a Dios que ya Él no lo tenga o que ya no le pertenezca. Dice el versículo número 35, ¿quién le ha dado a Él primero para que se le tenga que recompensar? Si tú pudieras darle algo a Dios, Él entonces estaría en deuda contigo. Pero ni tú ni yo no le podemos dar nada a Dios que Él ya no tenga. Porque las riquezas de Él van más allá de lo que tú y yo podemos entender o siquiera imaginar. Él es absolutamente libre y Él posee todo. Él es el creador de todo y el diseñador de todo. Pero también el mismo pasaje nos dice, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? Yo me pregunto si tal vez tú podrías aconsejar a Dios. Si tú pudieras decirle, Señor, ¿por qué no haces las cosas de esta manera? Tampoco podemos aconsejar a Dios. Y no solamente que no podemos aconsejarlo, o no solamente que no podemos darle un regalo a Él, sino que ni siquiera podemos aconsejarlo. No podemos darle nada que Él ya no tenga y no podemos aconsejarle nada que Él ya no sepa cómo hacerlo, porque Él es Dios. Él sabe lo que hace. Y Pablo, cuando llega a entender todo esto de quién es Dios, su naturaleza, entonces él expresa estas palabras y dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por siempre. Amén. El título que le hemos puesto en esta mañana al sermón es El Dios vivo y verdadero. Es un sermón corto, vamos a verlo solamente en dos partes. La primera parte del sermón quiero verla y es que todas las cosas son de Dios, por Dios y para Dios. De Él, por Él y para Él.
el origen supremo o la causa suprema o la decisión suprema para todo es Dios. Todo es dependiente de la existencia de ese Dios vivo y verdadero. En su comienzo y durante toda la existencia, es de Él y por Él. En Primera de Corintios, en el capítulo 8, el versículo 6, ya se anticipaba el apóstol y él nos decía: pero para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un solo Señor, Jesucristo, por quien son todas las cosas, y por medio de Él existimos nosotros. Es por medio de Él es que nosotros existimos. ¿Sabías tú que la vida es un regalo que Dios te ha dado? La vida es un don. Tú vives porque Dios quiere que tú vivas. Hoy te levantaste, respiraste, abriste tus ojos. No es porque eres saludable, fue por la gracia de Dios. Nada más. Hubo un periodo cuando Dios moraba solo, cuando las criaturas no existían, antes de la fundación del mundo. En aquel tiempo, antes de todo tiempo, cuando no había días, sino que estaba solamente el anciano de días, cuando la materia y la mente creadas, ambas eran inexistentes, y cuando incluso el espacio no existía, Dios, el grandioso yo soy, era tan perfecto, tan glorioso y tan bendito como lo es ahora. No había ningún sol y sin embargo Jehová moraba en esa luz inefable. No había ninguna tierra y sin embargo su trono era firme y establecido. No había cielos y sin embargo su gloria era ilimitada. Dios habitaba la eternidad en la infinita majestad y dicha de su grandeza autónoma. Si el Señor, morando así en imponente soledad, decidiera crear algo, el primer pensamiento y la primera idea, si Él hubiera decidido crear algo, debían proceder de Él. Pues no había nadie más que pensara, que le sugiriera algo, porque Él existía en la eternidad. No había nadie más que le dijera, haz esto o aquello. Ese es nuestro Dios. Un poquito más adelante, en 1 Corintios 8:12, dice la Biblia, 11:12, perdón, dice: porque así como la mujer procede del hombre, también el hombre nace de la mujer, y todas las cosas proceden de Dios. Qué glorioso esto. Todas las cosas proceden de Dios. Ese pan que hoy de mañana comiste, o la naranja que comiste, eso viene de parte del Señor. Tú dirás, pastor, un ratito, es del panadero. Pero espérate, que el pan viene de la cebada o del trigo, que lo creó Dios. Y Dios le dio a ese panadero el trabajo para que pueda subsistir y tú tengas el pan. Todas las cosas provienen de Dios. Son, en otras palabras, de Él como su fuente. Son por Él como su medio. Y son para Él como su fin. Son de Él en el plan, por Él en su funcionamiento y para Él en la gloria que producen. Todas las cosas creadas son de Él, por Él y para Él. Por eso que a Dios tenemos que darle la gloria. En Colosenses 1:16 dice la Biblia:
porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. El hombre hace bien cuando reconoce quién es Dios, cuando vuelve su alma ante Dios, cuando se humilla ante Dios y cuando reconoce que somos lo que somos, tenemos lo que tenemos y hemos de llegar a ser lo que hemos de llegar a ser por la gracia de Dios. No es por tu esfuerzo, ni tampoco por tu inteligencia. Es por la gracia de Dios. Todas las cosas deben ser de Él en su diseño. ¿A quién más Dios podría haberle pedido consejo en la eternidad? Cuando no había nada, cuando no había cielo ni tierra. ¿A quién podría haberle pedido consejo? ¿Quién podía haberle instruido? Él ordenó la trayectoria de cada planeta, la morada de cada estrella, el lugar donde tenía que estar el sol, el cauce de los ríos, la ubicación de las montañas. Él estableció como un arquitecto divino y puso las cosas en su lugar. Él determinó incluso el grado de las fuerzas que deberían de tener los animales en este mundo, las debilidades, y estableció los días, los meses y los años de cuánto cada criatura tenía que vivir, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Él estableció la hora de su muerte, su llegada y su partida. Por eso cuando tú hayas perdido un ser querido, Dios ya lo tenía así en sus planes. Él trazó el mapa de las corrientes de los mares, de los ríos. Él lo hizo. En la carta a los Efesios, el apóstol escribe en el capítulo 1, versículo 11, y aquí está hablando acerca de la salvación. Él dice esto, dice, también en Él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Todo lo que Dios decreta en la eternidad, así pasa. No hay nadie que le tuerza el brazo, no hay nadie que lo haga cambiar de parecer. Todo lo que Dios ha determinado, así es. Y esto es lo que dice aquí el pasaje. Y este pasaje aquí se refiere a la obra salvadora de Dios. Piensa en eso. Quiero que los que son creyentes en esta mañana pienses, ¿por qué tú eres salvo? ¿Por qué Dios te salvó? ¿Acaso vio en ti algo digno por qué hacerlo? No, no vio nada digno ni bueno en nosotros. La salvación empieza con Dios y termina con Dios. En la salvación el hombre es pasivo. Y cuando el hombre da el paso para seguir a Dios, es porque Dios ya puso en nuestros corazones el querer como el hacer por su buena voluntad para seguirle. La salvación viene de Él. Es hecha por Él y al final es para la gloria de Él. Aleluya. Dios nos salva y nos transforma, hace de nosotros nuevas criaturas para solamente gloria de Él. Realmente no hay una explicación para lo que es o sucede que sea más profunda o decisiva
que Dios. No lo hay. Y esto es lo que nosotros queremos expresar cuando decimos que Dios es absolutamente soberano. Tú sabes que aún en las cosas malas que ocurren en nuestras vidas, en este mundo, la Biblia habla sobre la obra de Satanás, pero la obra del diablo es frenada o es permitida por Dios. Dios es soberano, el diablo no es soberano. Si el diablo quiere hacer algo, es bajo el consentimiento de Dios, como lo que pasó con Job. Y la maldad depende de la voluntad de Dios para existir. Pero aún la maldad siempre tiene un propósito en Dios o de Dios. Y en cierto sentido, aún el diablo y aún la maldad de este mundo están incluidos en ese de él y por él son todas las cosas. Aún eso, aún la maldad y aún la obra del maligno, aunque no lo comprendamos inicialmente. Pero en otro sentido, no todas las cosas provienen de Dios. Y tenemos que tener cuidado allí y hacer la diferencia. Por ejemplo, cuando Juan escribe en 1 de Juan 2, 15 al 16, él dice lo siguiente, 1 de Juan, dice él, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Aquí Juan nos está diciendo que la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. En un sentido, todas las cosas provienen de Dios, o todas las cosas son de Dios. Pero en otro sentido, estas cosas malas que se mencionan aquí no son de Dios, ni provienen de Dios, provienen del mundo. Entonces, el pecado, lo malo que hacemos, no proviene de la naturaleza de Dios, porque Dios es luz, Dios es puro, en Él no hay pecado. Dios es santo, en otras palabras, y no hay inmundicia en Él, porque Él es puro. Dios es luz, en Él no hay tinieblas. Las tinieblas ni las inmundicias del pecado surgen de la naturaleza o del carácter de Dios. Eso no viene de Dios. No puede venir de Dios. Si el pecado entró en el mundo, fue porque Dios lo permitió. Pero nunca provino de la naturaleza o del carácter de Dios. Nunca. Y hasta cierto punto yo creo que Dios a veces desea que el pecado exista, pero sin que Él peque. Sin que Él peque. No es pecado que Dios, con sabiduría y santidad infinitas, ordene que el pecado exista. El pecado es de Él como aquel que lo permitió, como aquel que lo ordenó. Pero no es de Él como una expresión que salió de su naturaleza. ¿Sí está claro, no? ¿O no? Bueno, en YouTube es otra vez repites eso. Lo cierto es que la consecuencia práctica es que somos absolutamente dependientes de Dios para todas las cosas y somos absolutamente responsables y culpables de la maldad en nuestros corazones.
Por lo tanto, no le echemos la culpa a Dios cuando pecamos, porque eso no proviene de Dios, sino de nuestra propia concupiscencia, de nuestras propias perversiones. El pecado jamás ha salido de Dios, no procede de Dios, porque Él es luz. Él es luz. El efecto que debiera obtenerse cuando sabemos estas cosas, ¿saben lo que es? Una profunda humildad. Y humillarnos ante Dios. Y saber que tenemos un Dios que nunca ha conocido el pecado. Y aún así tiene tanta misericordia con nosotros. Qué Dios tan bueno que tenemos. Antes de pasar a mi segundo punto, en 1 Corintios 4:7, dice la Biblia, porque ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Bueno, ponte a pensar a los creyentes o a unos creyentes. Al creyente Dios le da la capacidad para que crea, el don de la fe. Le da la capacidad para que se arrepienta de su mala manera de vivir ante los ojos de Dios. Al que no es creyente, Dios le da probablemente habilidades, destrezas, le da tal vez una sabiduría. Pero es Dios el que concede la fe para creer en Él. Entonces, sigue creyéndole. Es Dios quien te dio un corazón de carne que antes no tenías. Ahora, como Dios te cambió el corazón, puedes perdonar, puedes amar, puedes tolerar. Porque Dios ha hecho de ti nueva criatura. Por eso es que dice Pablo, ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Todo lo que necesitamos para esta vida, para tener vidas que agraden a Dios, para tener vidas de piedad, todo lo que necesitamos en esta vida para tener una vida que a Dios le agrade, lo tenemos en Cristo. Nada nos falta. Nada. Absolutamente nada. Estamos completos en Él. Entonces, eso que tú tienes, eso que Dios te ha dado, fue que vino de arriba, de Dios. No te jactes. Dile, Señor, gracias. No lo había pensado así. Señor, gracias. Esto me lleva a mi segundo punto. Entendiendo que todo lo que hay en la tierra y en este universo procede de Él, por Él y para Él, Pablo termina diciendo, a Dios sea la gloria, o a Él sea la gloria para siempre. Amén. Yo pienso que ese debería ser el lema de cada cristiano cada día. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Ese debería ser nuestro único deseo en esta vida. No debería ser nuestro deseo solamente que nos vaya bien en los negocios, que nos vaya bien en nuestras ventas, que nos aumenten el sueldo, que mejore nuestra salud, estar más atléticos. A veces estamos pensando en cosas que se van a acabar. Pero deberíamos de vivir la vida cristiana
cada instante de nuestras vidas, entendiendo que a Él deberíamos darle toda gloria y todo honor. No a esto o aquello, no a los negocios, no a la familia, no a los viajes. Este debería ser mi deseo al levantarme, al andar en el día, al trabajar, al dormir, antes de acostarme. ¿Has avanzado en tus estudios, joven? Si has avanzado en tus estudios, entonces glorifica a Dios. Glorifica a Dios. Tienes un trabajo, da gloria a Dios. Gozas de salud en este momento, da gloria a Dios. Da gloria al Señor. Probablemente Dios sacó a uno de los tuyos de una situación complicada y difícil. Tal vez venció la enfermedad. Tal vez salió de algún vicio. Tal vez las cosas se están arreglando allí en el matrimonio. Bueno, glorifica a Dios. Da gloria a Dios. Tu negocio va mejor, entonces dale gloria a Dios. Hoy estás probablemente con mayor conocimiento que años atrás. Conoces más de Dios. Sientes que tu vida espiritual está creciendo. Dale gloria a Dios. Tal vez estás gozando de tiempos felices en tu vida, en tu familia, en tu matrimonio, más que antes. Entonces, da gloria a Dios. Porque de Él, por Él y para Él, no para ti, para Él, son todas las cosas. Cuando afirmamos a Él sea la gloria, ¿qué es lo que queremos decir con esa frase? Esa frase es como muy trillada. Dale la gloria a Dios. Pero ¿qué significa eso? ¿Qué quiere decir eso? Ahora, imagínate un panadero cristiano. Le compran pan. Luego el que lo compra regresa y lo alaba por lo delicioso que sabe ese pan. ¡Wow! Y le pregunta al cliente, al panadero, oiga, usted debe hacer los panes con un horno italiano, porque sus panes son deliciosos. Entonces, el cristiano le responde, no, mi horno es nacional. Pero lo que yo hago es que antes de poner los panes en el horno nacional, yo le digo, Señor, ahí va tu harina, ahí van los panes que yo hice, Señor, bendícelos. Entonces usted se come el pan que mi Dios quiere que tenga ese sabor. Nosotros le damos la gloria al Señor cuando reconocemos que lo que hicimos es para Él, porque realmente viene de Él. Cada vez que tú haces algo en la vida, no te lleves tú los aplausos. La gente te va a aplaudir y te va a hacer reconocimientos. ¿Sabes lo que hace eso, no es cierto? Eso te ensancha tu ego y te sientes importante en la empresa y en la familia. Y piensas que si tú no estás, nadie puede hacer las cosas porque tú no estás. Entonces te vuelves orgulloso y altivo. ¿Y sabes lo que estás haciendo allí? Robándole la gloria a Dios. Probablemente el resultado de lo que tú tienes en lo que haces es porque Dios te ama.
más de lo que tú crees. Y ha estado esperando por ti para que tú le digas, Señor, esto yo lo hice, fue por ti, no por mí. Yo todas las semanas realizo cirugías de ojos y en mi profesión uno ve bastante seguido la satisfacción de los pacientes que uno opera. Porque hay pacientes que llegan ciegos, que no ven nada, que andan tanteando. Y la mayoría de los pacientes son muy agradecidos, porque ahora ven lo que no veían. Pueden distinguir, pueden valerse por sí solos. Y ellos siempre, ay doctor, gracias. No, gracias al Señor. Gracias al Señor. Ay, sí, gracias al Señor. Y después usted, dámele gracias al Señor. Porque a veces es muy fácil que nosotros nos jactemos por lo que hacemos y le robemos la gloria a Dios. Pero lo que queremos es que lo que yo hago y cómo lo hago, Dios sea glorificado. Que Dios sea reconocido. En otras palabras, que vean a Dios detrás de lo que tú haces. Por eso las mujeres, ten tu casa limpia y olorosa. Porque eso habla del Dios que tienes. Si tu casa es un caos o está desordenada o no huele bien, eso habla de que no estás haciendo las cosas como para Dios. Te voy a decir lo que dijo Lutero. Martín Lutero dijo esto: el zapatero cristiano cumple su deber cristiano no al poner una pequeña cruz en cada zapato, sino al hacer buenos zapatos, porque a Dios le gusta el trabajo bien hecho. Para concluir, permítanme exhortarlos a hacer práctico este deseo. Si realmente glorifican a Dios, pongan atención para no hacerlo con una alabanza fingida que se desvanece con el viento, sino con el sólido homenaje que tú y yo podemos darle cada día a nuestro Dios en la vida diaria. Alábenle por su paciencia en el dolor. Cuando tengas un dolor, alaba al Señor. Alábale por tu perseverancia en el deber. Alábale por tu generosidad en su causa, por tu valentía en el testimonio, por tu consagración en su obra. Mis queridos hermanos y amigos, no solamente esta mañana en lo que hacen por Él con sus ofrendas, sino que alábenle cada día haciendo algo para Dios de diversas maneras, de acuerdo a la manera en la que a Él le ha agradado bendecirlos. De muchas maneras, todos somos bendecidos de diferentes maneras. Bueno, lo que nos lleva finalmente a la conclusión de todo el tema es que no solo todas las cosas son de Dios y mediante Dios, sino como dice el versículo 36, para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria para siempre. Yo me pregunto, ¿amas tú la idea de que Dios existe para ser exaltado y glorificado? ¿Amas tú esa idea? ¿O tú quieres un poquito de esa gloria? ¿Tú quieres un poquito de esos aplausos? ¿Amas tú el pensamiento de que toda la creación existe para mostrar simplemente la gloria de Dios? ¿Amas esa idea? Y por esta razón Dios creó el universo. Por esta razón Dios ordenó la historia.
Por esta razón envió a su Hijo. Por esta razón es que tú existes. Y por esa razón es que tú estás aquí en esta mañana. Para que Él sea glorificado. Para ver por siempre y disfrutar y mostrar la gloria de Cristo, quien es la imagen de Dios. En 1 Corintios 29:11 dice la Escritura: tuya es, oh Señor, la grandeza y el poder y la gloria y la victoria y la majestad. En verdad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra. Tuyo es el dominio, oh Señor, y te exaltas como soberano sobre todo. Había un grupo de personas en una ciudad allá en Persia que no conocían a Dios. Eran rebeldes, tenían muchos ídolos en sus corazones. No servían a Dios, no vivían para Dios. Y Dios de ese grupo de gente tuvo misericordia. Les reveló a Jesucristo y ellos de un momento a otro pasaron de ser lo que eran a ser lo que Dios quería que fueran. De un momento a otro. El apóstol Pablo, por supuesto, lo dice mejor que yo. Lo dice así en 1 Tesalonicenses 1:9. Pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de ustedes y de cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Quiera Dios que en esta mañana hayan muchos que Dios los convierta a ese Dios vivo y verdadero, para que le den gloria a Él y puedan entender que de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Que a Él sea la gloria en Jesucristo. Vamos a orar.